Una traición no tiene perdón, y existen matrimonios que aparentemente se ven sólidos por fuera, pero por dentro solo es pura maqueta, y así fue el escándalo de Francisca Lachapelle, que lo llegó a confesar, fue la amante de Alan Thatcher. Quédate en este video, que lo que escucharás te va a dejar en shock. El mundo del espectáculo quedó paralizado cuando Francisca Lachapelle, con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, rompió el silencio sobre uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su vida. Con valentía confesó lo que por años fueron solo rumores, un romance prohibido con el reconocido presentador Alan Thatcher. Entre lágrimas, la conductora admitió que su historia no estuvo marcada por la felicidad, sino por la tristeza, la soledad y el peso de cargar con un secreto que la atormentó durante mucho tiempo. Francisca relató cómo se dejó llevar por la ilusión de un amor que parecía perfecto, pero que en realidad la arrastró a una relación llena de sombras y conflictos personales. No fui feliz, al contrario, viví una de las etapas más tristes de mi vida, aseguró con sinceridad. Su revelación no solo destapó un escándalo que pocos imaginaban, sino que también abrió la puerta a un sinfín de preguntas sobre lo que realmente ocurrió entre ambos. La confesión, inesperada y contundente, sacudió al público y dejó al descubierto la cara oculta de la fama, esa en la que los amores prohibidos y las lágrimas tras bambalinas se convierten en la verdadera historia. Después de años de silencio, Francisca Lachapelle sorprendió al mundo del espectáculo con una confesión que nadie esperaba. La carismática dominicana, que conquistó al público tras ganar Nuestra Belleza Latina y que luego se consolidó como presentadora en Univisión, reveló lo que durante mucho tiempo fueron solo rumores, una relación prohibida con Alan Thatcher. Lo que parecía un simple chisme de pasillo se convirtió en una verdad desgarradora que marcó su vida para siempre. Durante años, en la industria se murmuraba que entre ellos había más que amistad, pero ambos callaban, temerosos de la reacción del público y de las consecuencias personales. Ese rumor, que muchos consideraron invento de revistas, escondía una realidad dolorosa. Francisca fue la amante de Alan, y ese secreto le ocasionó una tristeza profunda. La tragedia detrás de esta historia fue más allá de lo sentimental. La confesión de Francisca reveló que vivió atrapada en un círculo de soledad, críticas y señalamientos, que afectaron su estabilidad emocional y hasta su carrera. Mientras él continuaba con su vida pública como si nada pasara, ella cargaba con el peso de la culpa, el miedo a ser descubierta y la angustia de no poder vivir un amor libre. Fui la sombra, viví oculta, y esa fue la etapa más triste de mi vida, declaró con lágrimas, confirmando lo que por años fue un secreto a voces. Francisca Lachapelle, cuyo verdadero nombre es Francisca Antonia Méndez Zampogna, nació en Azua de Compostela, República Dominicana, en una familia humilde que siempre soñó con darle un mejor futuro. Desde pequeña, Francisca mostraba una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, pero detrás de ella había una historia de sacrificio y carencias. Su infancia no fue fácil, vivió marcada por las dificultades económicas, los cambios y las limitaciones, aunque nunca dejó que eso le impidiera soñar en grande. A temprana edad, Francisca emigró a Estados Unidos junto a su madre, buscando mejores oportunidades. Como muchas inmigrantes, comenzó trabajando en oficios sencillos, desde limpiar casas hasta ser cajera, mientras en su corazón latía un anhelo más grande, triunfar en la televisión. Esa pasión la llevó, años más tarde, a inscribirse en el concurso Nuestra Belleza Latina en 2015, donde con carisma, autenticidad y una naturalidad arrolladora, conquistó al público y se coronó reina. Fue ahí donde el destino empezó a abrirle las puertas que la llevarían no solo a la fama, sino también a encuentros que marcarían su vida de manera inesperada. Tras ganar, Univisión la integró rápidamente en sus programas estrella. Francisca se convirtió en una de las presentadoras más queridas de Despierta América, donde coincidió con grandes figuras de la televisión hispana. Entre ellos estaba Alan Thatcher, un hombre con una larga trayectoria en la pantalla, respetado, carismático y con una imagen de familia intachable. La química entre ambos fue evidente desde el inicio. Cada mañana compartían risas, miradas cómplices y una energía que no pasó desapercibida. Mientras el público los veía como compañeros cercanos, algunos dentro de la producción comenzaron a notar una conexión distinta, una cercanía que sobrepasaba lo estrictamente laboral. Los rumores no tardaron en nacer. En los pasillos de Univisión se murmuraba que Francisca y Alan compartían más que un set de televisión. Los empleados comentaban que después de las transmisiones solían quedarse conversando más de lo habitual, y que las bromas entre ellos tenían un tono distinto, casi personal. La diferencia de edad no parecía importarles. Él, un hombre mayor con familia establecida. Ella, una joven con la vida por delante, llena de ilusiones y con una necesidad de afecto que venía arrastrando desde su infancia.
Para Francisca, Alan representaba un hombre seguro, experimentado y con la capacidad de hacerla sentir protegida en un mundo donde todo era nuevo y abrumador. Para Alan, Francisca era frescura, ternura y admiración, un aire renovado que lo hacía sentir vivo. Fue en ese cruce de necesidades y emociones donde comenzó a gestarse una historia prohibida que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Pero lo que empezó como una complicidad inocente, pronto se convirtió en un peso para Francisca. Ella sabía que él tenía un compromiso familiar, que su reputación estaba en juego, y que cualquier error podía convertirse en un escándalo mediático devastador. Sin embargo, el corazón, en muchas ocasiones, no entiende de lógica ni de razones. Años después, cuando Francisca decidió confesarlo públicamente, dijo con lágrimas en los ojos que nunca se sintió orgullosa de aquella relación. Al contrario, lo describió como una ilusión que se convirtió en mi más grande tristeza. El rumor más fuerte que circulaba en aquel entonces era que Francisca se había convertido en la sombra de Alan, acompañándolo en viajes de trabajo y compartiendo momentos fuera de cámara que jamás salieron a la luz. Incluso hubo quienes afirmaron que una de las crisis personales que ella vivió en silencio durante esos años estuvo directamente relacionada con esa historia oculta. El inicio de la ilusión fue, para Francisca, también el inicio de un camino marcado por la culpa, el miedo y la soledad. Mientras la gente la aplaudía en pantalla, ella regresaba a casa sintiéndose vacía, preguntándose si realmente merecía cargar con ese secreto que, tarde o temprano, saldría a la luz. La tragedia que ocasionó no fue solo para ella, sino también para quienes estaban alrededor. Los rumores afectaron su imagen, su paz emocional y su vida personal. Aquella ilusión, que en un principio parecía un escape a la soledad, terminó siendo la llave que abrió la puerta a años de lágrimas y dolor escondido tras las cámaras. La confesión de Francisca Lachapelle cayó como un balde de agua fría para todos sus seguidores. Por años, ella había guardado silencio sobre una relación que nació en secreto y que la marcó para siempre. Fue la amante de Alan Thatcher, el hombre al que siempre admiró como ídolo televisivo y figura intachable. Francisca relató que, en medio de la vorágine de la fama, se dejó envolver por la seguridad y el carisma de Alan. Él, ya consolidado como conductor estrella y con una imagen familiar impecable, era para ella un referente, alguien a quien respetaba profundamente. Sin embargo, la cercanía laboral, las largas horas compartidas en el set y los momentos de complicidad hicieron que la línea entre admiración y amor se desdibujara. Alan era mi ídolo, lo veía como alguien inalcanzable, y de repente lo tenía cerca, mirándome de una manera distinta, confesó. Durante el tiempo que duró esa relación prohibida, Francisca vivió con un secreto que la desgarraba. Su esposo, quien en ese momento desconocía por completo lo que ocurría, jamás sospechó de aquella doble vida emocional que ella cargaba en silencio. Ante el público, Francisca mostraba felicidad y estabilidad, pero puertas adentro, la realidad era muy distinta. El romance con Alan no solo llenó de rumores los pasillos de Univisión, sino que sembró en Francisca un sentimiento de culpa que terminó por consumirla. La situación se volvió insostenible. Su matrimonio comenzó a fracturarse, no por una confesión directa a su esposo, sino por la carga emocional y los cambios en su comportamiento. La distancia, las discusiones y el dolor que ella no podía explicar fueron los primeros síntomas de una ruptura inevitable. La tragedia estalló cuando, años después, Francisca decidió romper el silencio públicamente. Entre lágrimas, reconoció lo que tanto había callado. Fui amante de Alan Thatcher, lo admiraba, era mi ídolo, pero esa relación me llevó a la tristeza más grande de mi vida y terminó destruyendo mi matrimonio. Con esa confesión, no solo derrumbó la imagen de perfección que siempre proyectó, sino que también expuso la herida que la acompañó durante años. El escándalo cimbró el mundo del espectáculo, y aunque Alan guardó silencio, el peso de aquella historia quedó grabado en la memoria de todos los que alguna vez sospecharon lo que ocurría entre ellos. Francisca admitió que el costo de aquel amor prohibido fue demasiado alto, perdió su estabilidad, su paz y la relación con el hombre que había decidido acompañarla en la vida. Su ruptura matrimonial fue el desenlace de un secreto que, aunque escondido durante años, terminó por revelarse y dejar al descubierto la parte más triste de su historia personal. Francisca rompe el silencio y confiesa su vida triste. Francisca Lachapelle siempre fue vista como una mujer fuerte, alegre y luchadora. Nació en Azua, República Dominicana, el 5 de mayo de 1989, en una familia marcada por la sencillez y el esfuerzo. Su madre, Doña Divina, fue el pilar que la sostuvo en medio de las dificultades de la vida. Su padre estuvo ausente, y esa herida marcó profundamente su infancia. Desde pequeña, Francisca aprendió que la vida no era fácil, había que trabajar duro y soportar momentos de soledad que dejaron cicatrices en su corazón.
Cuando emigró a Estados Unidos junto a su madre, su vida no fue distinta a la de muchos inmigrantes: trabajos modestos, largas horas de sacrificio y la ilusión de un futuro mejor. Sin embargo, esa joven dominicana no dejó que las adversidades apagaran su sonrisa ni sus sueños. Fue así como en 2015 se presentó a Nuestra Belleza Latina. Nadie imaginaba que esa muchacha humilde, con un marcado acento caribeño y un humor natural, llegaría a conquistar al público de una manera tan arrasadora. Su triunfo en el reality le abrió las puertas a Univisión, convirtiéndola en una de las figuras más queridas de la cadena. Programas como Despierta América la catapultaron a la fama, y Francisca pasó de ser una chica desconocida a una celebridad con millones de seguidores. Sin embargo, la fama trajo consigo nuevos desafíos: miradas críticas, exigencias de la televisión y la soledad de una vida pública que pocas veces permite ser auténtica. Fue en ese escenario donde Francisca conoció a Alan Thatcher. Él ya era una figura consolidada, un hombre con años de experiencia en la televisión y con una imagen de esposo ejemplar. Para Francisca, Alan no solo era un compañero de trabajo, era un referente, un ídolo, alguien a quien admiraba desde antes de entrar a Univisión. Esa admiración pronto se convirtió en cercanía, y la cercanía, en sentimientos que se salieron de su control. Durante años, Francisca cayó. Su vida parecía perfecta: el trabajo soñado, un esposo que la apoyaba y el cariño del público. Pero detrás de cámaras, cargaba con un secreto que la consumía. Ese romance prohibido con Alan Thatcher, que para muchos era solo un rumor de pasillos, en realidad fue una de las etapas más dolorosas de su existencia. Cuando finalmente rompió el silencio, confesó con lágrimas en los ojos: sí, fui su amante. Lo admiraba, era mi ídolo, y me equivoqué. Pero esa historia me llevó a una vida muy triste, porque me perdí a mí misma. La confesión no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también destapó el precio emocional que Francisca pagó por años. Su matrimonio se quebró lentamente. Aunque su esposo no se enteró en su momento, las discusiones, la distancia y el dolor interno de ella fueron los detonantes de la ruptura. Francisca aceptó que vivió atrapada entre el amor prohibido y la culpa de traicionar a quien compartía su vida. El escándalo marcó un antes y un después. Detrás de la sonrisa que mostraba cada mañana en televisión, había noches de llanto, momentos de soledad y la tristeza de sentirse dividida entre dos mundos. Su biografía, hasta entonces inspiradora, se tiñó de sombras. Ya no era solo la historia de la inmigrante que triunfó en Estados Unidos, sino también la de una mujer que, como cualquier ser humano, cometió errores que la persiguieron por años. Francisca admitió que aquella etapa la transformó: perdí mi paz, perdí mi matrimonio y perdí la ilusión de que la vida en la televisión era perfecta. Aprendí que detrás de las cámaras, lo que se esconde puede ser mucho más doloroso de lo que la gente imagina. Su vida fue triste, y lo sigue siendo cada vez que recuerda esa etapa de secretos, rumores y corazones rotos. Lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una historia marcada por lágrimas, confesiones y un vacío que no se llena ni con la fama ni con el reconocimiento.